Hackers del voto, más allá de las campañas. Maggie Fisher es politóloga y socióloga urbana. Ha sido diputada local en la Ciudad de México. Es experta en capacitación y coaching de liderazgo político con más de 25 años de experiencia y profesora de oratoria y debate en la Universidad Anáhuac. Daniel Vázquez es de los pocos consultores que ha ganado campañas como candidato, estratega y miembro de equipos de campaña, con más de 30.000 horas de experiencia. Es pionero de la psicología positiva en la política. Mac Peña Flores, abogado de profesión, especialista en comunicación política, maestro y doctorando en mercadotecnia estratégica. Activista a favor de los derechos humanos y asesor legislativo. El tema de hoy en Hackers del Voto: ¿ganaste o perdiste una elección? Ahora, ¿qué sigue? Hey, ¿qué tal? Pues bueno, muchas gracias a todos por sintonizarnos. Campañeros, bienvenidos a este podcast, a esta aventura que el día de hoy estamos iniciando con mucha alegría, con mucha esperanza y con mucha visión de futuro. Antes que nada, quisiera a todos que compartiéramos cómo surge esta idea. Y primero, pues mi querida Maggie Fisher, ¿por qué hacer un podcast? Oye, bueno, uno es que todo surgió porque veníamos Daniel y yo platicando un día en la carretera porque íbamos a dar un curso. Y veníamos súper apasionados platicando de las campañas que acabamos de vivir ahora en junio. Y veníamos de verdad platicando increíble, súper interesante. Y los dos dijimos, tenemos que hacer un podcast. Tenemos que poder compartir todo lo que sabemos, todo lo que hemos vivido. Y surgió la reflexión de que pues las personas, la gente en general, pues ve lo que los políticos quieren que vean en las campañas. Y nosotros lo que queremos ahora es que la gente sepa lo que hay atrás. O sea, lo que hay más allá de las campañas. Y el fin es que al final las personas tengan mejores elementos para poder decidir. O sea, construir ciudadanía. Y también hacerlo desde una perspectiva ética. A lo mejor también meter este componente de lo que es, ¿no? De lo que a lo mejor nos decepciona un poco en la política, pero con una idea de deber ser. ¿Cómo debería de ser? Es una perspectiva también humanista y de valores. Entonces, creo que ese es un buen para qué. Así es, y lo importante es también mencionar que, bueno, lo que vamos a dar aquí es nuestros puntos de vista, desde la experiencia, desde lo que estamos viviendo cada día, y creo que va a ser muy interesante. Y bueno, no sé si pueden ver aquí nuestro gran diseño aquí, y el nombre, Hackers del Voto. La verdad es que nos quebramos un poquito la cabeza, y le vamos a pedir a Mike que nos cuente por qué Hackers del Voto, Mike. Pues mira, la verdad es que justo cuando, gracias por la invitación también a este esfuerzo, a este podcast, pues estuvo planeando diferentes nombres, ¿no? Posibles nombres que pudiéramos utilizar. Pero justo el Hackers del Voto significa ¿qué pasa detrás del voto, ¿no? O sea, cómo se llega a ese momento cúspide en una campaña en la que una persona decide o no votar y por quién votar y cómo lo hace, ¿no? Y justo la riqueza de este podcast, de los programas que se están planeando, va en ese sentido, ¿no? De construir, pues, cuál es la narrativa de comunicación que hay detrás de él, con los candidatos, de las consultorías. O sea, estos esfuerzos que al final del día se ocultan como un hacker, que están detrás habíamos planteado que se llamara algo respecto a las urnas o la participación democrática, pero quizás salirnos un poco del contexto, y todas nuestras redes sociales están justo como @hackersdelvoto, más allá de las campañas. O sea, ¿qué hay detrás de una campaña? O ¿qué hay arriba o abajo? ¿Qué tan profundo es? ¿Y qué no estamos viendo? ¿Qué las personas no ven, no? Y creo que desde esa perspectiva es algo muy novedoso, muy, muy innovador y creativo, que podemos ofrecer distinto al resto de los podcasts que existen en comunicación, por ejemplo, o en comunicación política. Y me parece que eso es muy atractivo, saber qué hay más allá de las campañas. Sí, y la verdad a mí me gustó muchísimo el nombre, pero el logo digno de un cambio. Que nos está viendo, que nos digan qué opinan de eso. Sí, a ver qué les parece. Me encantó. Hemos hecho aquí un focus con algunos cercanos en la familia, con los hijos. Con unos varios. Y la verdad es que ha gustado. Pero bueno, vamos al primer, este es el primer programa. Vamos con el tema que tendremos en este programa. Y si todos ustedes recuerdan, compañeros, el día 2 de junio de este año, tuvimos el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Nunca en la historia de este país habían concurrido tantas elecciones. Hubo miles de candidatos, muchos ganaron, otros no ganaron. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de ganas, pierdes, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Porque
Por ejemplo, cuando ganas, pues está padre, ¿no? Al otro día te siguen buscando, empiezas a preparar la transición o la toma de protesta, más o menos todo sigue igual porque el equipo se mantiene, tienes que ir, complementando tu equipo para que si vas a un puesto de ejecutivo, ¿cómo lo vas a ampliar? Pero ¿qué pasa también cuando pierdes? ¿Cómo te repones de un golpe de esta magnitud cuando pues haces un esfuerzo durante muchos meses con tu equipo y al otro día a las 8 de la mañana de repente ese celular que tanto sonaba, esos mensajes, de repente ya no hay nada? Te encuentras con la familia después de que estuviste mucho tiempo de cierta manera ausente porque todos los días andabas trabajando. ¿Cómo es ese primer golpe? El salir a la calle, lo clásico que pasa de que te dicen, oye, es que yo quería que tú ganaras, yo quería que votara, o de gente que antes te hablaba, te buscaba, ya no te busca. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, desde una perspectiva de la experiencia personal, de cómo podemos darte tips al que gana y también al que pierde. Y en este primer bloque, y bueno, le voy a preguntar a Maggie, que ha tenido experiencia de esto, vamos con la parte de qué pasa cuando pierdes. Que no es porque sea más fácil. También he ganado. Sí, no, haya ganado y perdido. Sí. ¿Qué pasa cuando pierdes? Porque el tema de ganar vamos a hablar también, ciertamente es un poco más fácil. Pero ¿qué pasa cuando pierdes, Maggie? A ver, tú lo dijiste bien, ¿has ganado? ¿Has perdido? Y te diría yo, ¿cuál es la sensación emocional? ¿Cómo lo hiciste para reponerte? Y una tercera es, ¿cómo crecer y construir desde adentro esa confianza y credibilidad en ti mismo? A ver, un plus de este podcast también es que hemos vivido el tema desde las coordinaciones de campaña y demás, y entonces hemos ganado y perdido y tal. A ver, uno de los primeros temas es que lo primero que tienes que hacer es darte tiempo para descansar. O sea, sí necesitas descansar, ganando o perdiendo. Pero un tema que tienes que hacer es descansar. Después de la campaña viene un periodo que yo le llamo el duelo de campaña. Sí. Después hablamos de cuando se gana, pero cuando se pierde, viene un periodo literal de duelo. Y acuérdense que el duelo, o sea, es un duelo de negación, que primero no lo puedes creer, o sea, te dan, lo estás negando, no te lo imaginas. Tu cuerpo está súper acostumbrado a despertarse a las 4:30, 5 de la mañana. A mí me pasaba después de una derrota que me paré a las 6 de la mañana y de repente, la entrevista, hay que irme a aprender. Y de repente era como, ¿no? Había muchas personas, a ver, en mi caso, yo impugné el resultado y entonces pues es como no muy sano porque sigues en la negación. A continuación. No sigues en la negación. Entonces, eso es complicado. Si vamos a procesos de impugnación, hay que estar como muy claros con eso, porque ni tu equipo ni tú estás aceptando. Entonces, pasas por varias etapas. Primero es la negación. Necesitas descansar, necesitas bajar el ritmo. Yo sugiero incluso salirte de la ciudad, o sea, salir completamente de la ciudad, darte un tiempo con tu familia, y ver la mejor forma de recuperar tu rutina. Si tú logras recuperar tu rutina previa a la campaña, eso te va a ayudar en términos de verdad, de salud física y mental, espiritual, a darle un buen cauce. Y incluso si necesitas, hay gente que necesita un acompañamiento, o sea, y hay que aceptarlo. O sea, a lo mejor vas a necesitar un acompañamiento, un coach, un asesor. A lo mejor vas a necesitar una asesoría o una consulta psicológica, de veras. O espiritual, se vale. Claro. O sea, quienes estamos en esto somos humanos. Necesitas, como les digo, descansar, recuperar tu rutina, pasar este duelo de la negación, del enojo. Hay que vivir el enojo. Cuando ya estás en el enojo, sientes la emoción, es cuando vas a empezar. Sí. Y a ver, Carl Jung es muy sabio, ¿no? El gran psicólogo Carl Jung dice que lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas te transforma. Cuando tú te das tiempo de darte ese respiro, decir, voy aceptando que esto es un proyecto que no funcionó, por 1000 cosas, por 1000 factores. Al principio vas a decir, fue culpa de todas, menos mía. Luego vas a empezar a aceptar que tú tuviste también tus errores, que hay un contexto, pero que tú también tuviste tus errores. Y en la medida en la que tú vas aceptando,
que empiece ese proceso también de transformación personal. Me parece muy, muy importante el agradecimiento. O sea, que te sientes a hacer, ya, digamos, en la aceptación, hacer tu lista de todas las personas a las que le tienes que agradecer. Los que te dieron lana, los que te acompañaron, los que caminaron contigo, los que creyeron en ti, toda la gente. Y sentarte a hacer ese agradecimiento. Bien. Eso sana y Sí, eso sí. transforma. Porque si es un momento pesado, pesado, el Súper el pesado. Ahora, dijiste algo importante y le quiero preguntar a Mike. Por ejemplo, dices, en la parte del enojo, de buscar culpables. Mike, creo que has estado en muchas campañas también, que has visto también, recientemente ahorita en algunas campañas aquí reciente en la Ciudad de México. ¿Qué tan sano crees tú, consideras, que es este tema de andar analizando, más que buscar culpables, como un diagnóstico de qué pasó? ¿Es bueno o malo para el personaje? Ya lo dijo bien Maggie, a lo mejor primero te das un espacio, después el agradecimiento, a lo mejor viene un tercer paso, pero ¿qué tan bueno es el decir, a ver, voy a hacer un análisis frío de perdí por esto o mejor ya la dejo pasar? ¿Tú qué piensas? Mira, ¿sabes qué pasa? Digo, yo formalmente nunca me ha tocado ser candidato de calle, ¿no? Como llamamos, que es pues ir a competir, como Maggie lo ha hecho en varias ocasiones y le ha tocado, como bien dice, ganar y perder, pero me ha tocado acompañarla a ella, acompañar a otros personajes. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nuestros candidatos en México, seguramente pasan en otros países, pero de pronto entran en su burbuja. Y la burbuja es como una rutina que los transforma completamente en tener una agenda propia, en tener pues ciertas actividades que una persona común y corriente no tenemos, ¿no? Entonces, de pronto, dentro de esa burbuja empieza a entrar no solo el candidato, sino el particular, entra el asistente, ¿no? Entonces, en esa misma dinámica, por ejemplo, los consultores son quienes generalmente ponen los pies sobre la tierra a los equipos de campaña, ¿no? Porque de pronto tú vas como candidato o candidata y pues tú ves en un evento 2,000, 5,000 personas aplaudiendo todos los días, ¿no? Tú estás teniendo una visión de campaña de vamos a ganar, pues este proyecto es ganador. Y de pronto el golpe, el día de la elección, cuando pierdes o cuando no logras el objetivo planteado, pues es, puta, yo vi mis 100 eventos estaban llenos. O sea, ¿por qué no estoy ganando? Si toda la gente en las calles, cuando me veían, cuando yo estaba, pues siempre me saludaban, me decían, oye, vas a ganar, Maggie, O sea, entonces como que para los personajes es muy fuerte. Brutal. Es muy fuerte cuando de pronto tú llegas al día siguiente de la elección y te das cuenta de que eso que tú creías que iba a pasar no ocurrió, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece que es muy válida la pregunta, ¿qué hacer cuando se pierde, no? A mí en lo que me ha tocado, por ejemplo, en campañas del otro lado, ¿no? Desde la perspectiva de comunicación política o el trabajo de tierra, que es algo que me ha gustado desde hace 15 años que he estado militando y he estado participando activamente, pues es justo tratar de nunca despegar esos pies de la tierra. Pero es muy complicado, ¿eh? No depende tanto del candidato o del personaje. O sea, muchas veces los mismos equipos de campaña te llevan en esa ruta y pues el candidato de pronto se quedó con una idea diferente a lo que era la realidad, ¿no? Claro. Y creo que justamente en esa medida, una gran tarea que tiene quienes nos dedicamos a asesorar, a acompañar, pues ahora sí que a dibujar el trabajo, el proyecto que se está llevando a cabo, pues es no perder estos pies de la tierra, ¿no? No separarlos, porque justamente esa es una gran tarea. Estar escuchando atentamente a las personas, observar muy a profundidad qué es lo que está pasando, para que entonces sí, al momento de asesorar o acompañar a los candidatos o a los personajes, pues tengan claro que pues también existe esta otra posibilidad, ¿no? Que es la de no ganar. Sí, ¿verdad? no ganar. Así es. Oye, y bueno, y Maggie, de lo que dice Mike es muy interesante. ¿Se puede prever el golpe? Es decir, en este esfuerzo, ¿te puedes ir preparando? O sea, sí se puede esto, porque a ver, me queda claro que todo el que se mete en una campaña se mete a ganar. Y le echa todas las ganas y hace todos los esfuerzos para ganar. Pero es válido prepararte para ir con reservas, así como dice Mike, de ir con pasos lentos, de decir, a ver, no, también podemos perder. ¿Y qué recomendarías como para irse preparando para cualquier resultado, digamos? No para perder, sino para cualquier resultado. ¿Qué nos puedes ahí compartir? A ver, sí es bien importante, primero que nada depende de ti.
depende de tu salud. Yo lo voy a estar siempre insistiendo mucho. Depende de tu salud mental, de tu estado espiritual, de tu salud física. O sea, va a tener muchísimo que ver qué estás comiendo, cómo estás. O sea, de veras. O sea, eres lo que comes, eres lo que estás viendo en las redes. Y mucho también va a depender de tu equipo. O sea, tú, tu equipo, tu familia, ¿qué te están diciendo? ¿De qué te estás alimentando? Por supuesto que tus consultores, a ver, tú al empezar la campaña, lo veremos en algún otro momento, pero tú al empezar la campaña vas a tener muy claro tu análisis de rentabilidad, tus encuestas. Y tú tienes que tener muy claro, oye, aquí es posible ganar, mi objetivo es ganar con tanto, arrasar, refrendar, empatar, ¿no? O mantener, o no perder el registro. O sea, a ver, realismo. O sea, de verdad que la clave es el realismo. Decíamos, y yo creo que aquí es algo que tenemos que dejar muy claro, y es algo que la gente que nos está escuchando tiene que saber. En todas las campañas, en todo el mundo, hay dos tipos de encuestas. Sí. Las encuestas juegan este juego de la burbuja que está diciendo Mike. Sí, sí, totalmente. A ver, ojo con eso. Hay encuestas que se están usando, o sea, a ver, ojo. Y aquí es donde viene mucho la perspectiva ética de consultores, de medios de comunicación, de los propios candidatos, y que el ciudadano tiene que saber para tomar decisiones. Hay encuestas que son propaganda, literal propaganda, que dicen, voy ganando. Que se presten para decisiones. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, encuestas que son para tomar decisiones. Uno de los temas, y aquí hay que decirlo con toda claridad, que creo que hace que un candidato literal se vuele la cabeza, o sea, es cuando no tienes asesores que te digan la verdad en el tema de las encuestas. ¿Qué te pasa como candidato cuando ya perdiste piso? Es cuando las encuestas de la propaganda Claro. te las empiezas a creer como si fueran reales. ¿Qué tienes que hacer tú? Es un principio clave. Tú en la campaña tienes que saber que están encuestas que se van a estar publicando. También va a haber encuestas que van a estar mandando a nosotros para reventarte. Sí, una estrategia de enfrente, claro. Porque va a haber. Pero tú, para tu estrategia y para el día a día, tener un tracking día a día es clave. Yo tuve un tracking de mi última campaña. Yo un mes ya la verdad no lo quise ver. Lo digo con toda claridad. Sí. Pero el día de la elección hubo una encuesta de salida. Llamé a las 3 de la tarde y me dijeron, no salió mal. O sea, no salió. Y llegaban obviamente al final las actas súper ganadoras del centro, ¿no? De donde yo estaba. Claro. Y ahí eran actas muy ganadoras. Y al final no salió. Pero yo ya sabía. Tú como candidato y tu equipo tienen que hacerle caso a la peor encuesta que tengas. Claro. Si tú empiezas a pagarle al encuestador que te da bonitas noticias, estás abonando a que el golpe después sea más duro. A que el golpe sea más duro para ti, para tu equipo y para los ciudadanos que te apoyaron. Claro. Porque los ciudadanos de repente dicen, pero ¿cómo si tú publicabas encuestas que traían 25%, 25 puntos arriba y quedaste, no sé, tantos puntos abajo? O sea, por eso es tan importante la realidad. Es importante que los ciudadanos estén conscientes. Es importante que tú, como candidato, estés consciente. Y que tu equipo te diga, oye, esta es la encuesta. ¿No te gusta que te lo diga? A veces tengo un amigo encuestador que dice, yo daba los datos en una campaña, yo daba los datos y me dejaron de hablar. O sea, ya no me querían pagar por dar los datos. He visto muchas campañas. Cuidado con eso. Insisto, todo lo que estás consumiendo, todo lo que te está llegando, cuidado. O sea, y eso es mucho el equipo, tu familia y, por supuesto, pues no subirte al ladrillo. No. Fíjate, diste dos casos importantes. Me voy a enfocar primero en el que dijiste de las encuestas, que es clave e importante. Y creo que sí, como bien lo dices, coincido y explicaste muy bien estos dos tipos de encuestas. La verdad es que el golpe sí puede, digamos, prevenirse. Que también después del primer golpe, tú y yo, que de todas maneras, ya nada, ¿no? Ya el primero es el fuerte y después ya te vuelves resiliente. Si tienes lo que dijiste, la capacidad espiritual, física, emocional de recuperarte, ¿no? Y hay gente que es muy resiliente y pierde. Bueno, ya está el caso que todos conocemos de Abraham Lincoln, que perdió todas y al final llegó a ser presidente. Pero en este tema de las encuestas que tú decías, digo, ¿qué tan importante es que los equipos de campaña siempre tengan al candidato con los pies en la tierra? No solo los consultores, los equipos de campaña, porque cuando se vuelven, como decimos, locos, pues sí, crecen tanto que después el aterrizaje es distinto. Pero dice otra parte importante, dijiste,
tienen los candidatos que cuidar su parte personal. Y ahí yo te preguntaría, Mike, en esta parte personal, tú como buen asesor que eres de comunicación y que entiendes todo esto, la familia, ¿qué tan importante es la familia después de un proceso de un golpe como este, ¿no? Porque a veces, digo, además, perdón que me extiendo un poquito, hay candidatos que terminan sin familia, divorciados, No, pierdes, o sea, separados, llegar a perder Es todo. que me parece con que, hijos que peleados. es absolutamente prioritaria la familia. O sea, porque al final del día, pues sí sales a las 5 o 6 de la mañana de tu casa, pero a las 11, 12 de la noche, que es generalmente la jornada de los candidatos. O sea, son jornadas extraordinariamente pues, desgastantes, sobre todo, por ejemplo, cuando son candidatos a la presidencia, ¿no? Porque México es un territorio gigantesco. Entonces eso hay que hacérselo ver también, ¿no? A la ciudadanía, porque de pronto es un proceso bien desgastante estar viajando. O sea, a mí en una campaña en el 2018 me tocó ir a 65 ciudades en creo que 2 meses y medio. Entonces prácticamente había momentos en los que solamente aterrizaba a la ciudad y de la ciudad a donde me tocaba o staff, ¿no? Y regresar, ¿no? Entonces hubo 3, 4 días a la semana en los cuales yo ni veía a mi familia, por ejemplo, ¿no? Y eso ya desde la perspectiva de acá como asesor. Cuando estás como candidato es aún peor, ¿no? Entonces me parece que sí es importante platicar con la familia, ¿no? O sea, platicar previo al proceso, o sea, que ese proyecto se construya en la medida de lo posible con la familia, ¿no? Sobre todo si vives con ella, ¿no? Porque quizás si no estás todo el tiempo con tu familia está lejos, pues no hay tanta bronca, ¿no? Pero cuando estás todos los días con ellos, pues es importante previamente platicarles del proyecto al que estás aspirando, construir el proyecto en común. Y desde esa perspectiva, toda la campaña, pues tener muy claro, pues, por ejemplo, quienes son padres de familia, digo, Maggie con sus hijos, pues evidentemente sacrificar ese tiempo es súper fuerte. Y desde esa perspectiva también el tiempo de pareja, ¿no? Que se tiene, si es que tienes pareja o no la tienes. Y posteriormente, ¿no? O sea, no creo que eso solamente sea un tema de hasta el final después de la elección, ¿no? O sea, ¿qué pasó después de la elección? Sino previo a eso, cómo se construyó el proyecto, cómo se caminó y posteriormente a eso, de qué manera la familia te puede también apoyar en caso de no ganar y en caso de ganar también, porque también es un doble riesgo, Sí, o sea, sí. perder o ganar... Te exponen también con la familia, ¿no? Claro, te sube, o sea, hay momentos, digo, aparte de que es brutal, lo vimos en la campaña pasada, cómo exponían a la familia de los candidatos. Sí. O sea, particularmente una candidata. En algunos lados Circularon videos, ¿no? Hubo una que una cosas que eran muy propaganda, una íntimas, campaña y todo social verdadero. tan fuerte en la cual pues la familia muchas veces pues la familia no está participando en política, pero eso no impide que justamente estés dentro del ojo de la lupa y evidentemente te conviertas ese ojo del huracán. Entonces, muchas veces también salen noticias posteriormente a la victoria o derrota del candidato, posterior al día siguiente, 24 horas después, y de pronto hay un boom mediático porque ya es tendencia que la hija de o el sobrino de. Entonces también como familia es platicarlo pues para que tengan muy claro a qué se están enfrentando, cómo está la dinámica y pues ver de qué manera se puede trabajar en común. A mí me parece que lo fundamental es hablarlo con la familia, dialogarlo, transitarlo y de tal manera entender que pase lo que pase, al final lo último que siempre queda después de cualquier proceso pues es tu familia. Muy bien, Mike. Oye, y algo, Maggie, que quería, digo, para tener este primer bloque sobre qué pasa cuando pierdes y qué hay que hacer. Yo tengo una frase que digo, hay algo peor que perder, que es perder endeudado. Sí. O sea, perder con... No, olvídate, olvida. Si me puede hacer comentarios, digo, ¿es lo peor perder, Maggie? No, a ver. Yo creo que siempre las personas, a ver, yo sí quiero decir algo con mucha claridad. La política es un aspecto de la vida de las personas. A veces pensamos que la política es todo para la vida de las personas. Y claro, cuando estás ahí, claro que te come, te consume. Es un nivel de dopamina, de estrés. Tu vida está... Tú sientes que todo en la vida es la política. Cuando estás ahí en campaña, en un debate, el día de la elección, cuando... Claro, tú a ver, y compartirlo con quien nos escucha. Y digo, nosotros que hemos estado ahí, de veras, es un top de emociones. Es la montaña rusa. Sí. Es la ruleta. Estás jugándote la vida. Pero al final, cuando tú tienes la capacidad,
te un poco por ahí, a ver, soy más cosas que esto. O sea, mi vocación, mi rol, soy más que esto. Y puedo ser, o sea, puedo cumplir mi rol y mi vocación. Eso no me define, un resultado No me define. Ahora, en ese momento tú sientes que sí. Sí. O sea, tú pierdes y tú dices, yo como persona. A ver, a mí me pasa, digo, un poco me estaba acordando. Hubo personas con las que no nos entendimos en el equipo de campaña por varias cosas y me pasó que me escribían burlándose de mí. ¿Burlándose? Sí, a ver, digo, cosas que hoy digo. No, hombre, no es cierto. Pero O sea, cuéntanos quiénes fueron. pero a ver, De eso o se sea, trata este de podcast, veras de que exponerlos. no, a ver, pero de veras, o sea, gente que se burla de ti, o sea, Sí es ¿no? difícil. O sea, digo, las redes que son Hay a veces son durísimas. Mi hijo a veces me dice, mi hijo grande, a veces me dice, mamá, no pongas ese TikTok porque la gente es, a ver, hay temas de crueldad, de veras que tú dices, ay, de veras, y métete conmigo. Dirían ahí unos, no conmigo, métete, pero con mi familia. A ver, se van a meter contigo con todo. Sí. O sea, No. estás expuesto, No va a haber piedad tú para siempre. atacarte. Aquí el tema de fondo es que tú sientes que te estás jugando la vida y no te estás jugando la vida. O sea, tú eres una persona, tú tienes una familia, tú tienes un sentido trascendente. Trayectoria atrás. Claro, y que puedes tener un futuro y que puedes aprender y que te puedes reorganizar y que esto es ganar y perder. Sí tienes que hacer un análisis. A ver, ahorita que tú preguntabas, sí, yo creo que los ¿Tú candidatos... piensas que sí? Sí, ¿En qué momento tiene que ser Mike? a ver, cuando pasa el duelo, porque si no las emociones están durísimas. Muy buen tip. O sea, Yo también cuando creo que- ya hayas procesado emociones, cuando ya llegas al duelo, a la aceptación. Y no con el afán de buscar culpables, ¿no? No, Sino de crecer. Exacto. A ver, no. Un proceso es un proceso saludable, porque al final esto es cuando tú ya agradeciste, ¿no? Ves que tu equipo también le vaya bien, yo creo que es parte de, resuelves también tu futuro, y entonces puedes sentarte y decir, a ver, ¿qué falló? ¿Qué fue? A ver, faltó recurso. El tema del recurso es importante. O sea, tú no puedes comprometer los recursos de viabilidad de tu vida, de tu familia, tu patrimonio, en una campaña. Eso no lo puedes hacer. No, es claro. Y el tema de los recursos en este país es un tema bien complicado, porque hay una vigilancia muy fuerte y hay un conjunto de aspectos que Sí, fiscalización. de fiscalización, pero al final hay muchos temas alrededor del dinero que son muy complejos, que están muy penados. Si hay un rebase de tope de campañas, hay penalizaciones, hay cárcel. Es decir, hay toda una situación alrededor del dinero. Tienes que tener expertos en fiscalización que te ayuden a llevar tus finanzas y no debes, por ningún motivo, comprometer tu finanza personal, tus ingresos, tu patrimonio Sí, porque... en la ruleta de la elección. De ninguna manera. Claro. Si tú pones el patrimonio de tu familia, pero no solo el patrimonio, la honra de tu familia, tu salud, es decir, nada que tenga que ver con tu supervivencia mínima en la campaña. O sea, tú tienes que estar bien con tu familia, con tus temas legales, psicológicos. Tienes que estar bien en todos los aspectos, también desde el punto de vista patrimonial, para poder enfrentar Sí, no hay nada esto como es que después de una campaña te estén molestando los proveedores, ¿no? Para decir, tú, oye, págame. tremendo. Oye, ya Eres es bien un duelo. importante. Muchas veces tenemos proveedores que son amigos, o tenemos consultores que son amigos, que tienes que pagar. Claro. O sea, tú no puedes asumir ganas o pierdas, ¿eh? Sí, hay que... O sea, tú no puedes asumir que porque es tu amigo, el consultor, no le paga. No. O sea, hay amigos, Oh, paguen. Oye, al equipo de campaña y a los que están trabajando. son que sean tus amigos. Porque tú cierras, ganas o pierdes, tú cierras ese proceso y a lo que sigue, seguimos siendo amigos, seguimos siendo colegas. Y al final ya desempeñaron trabajo. Eso ayuda a la salud de tu duelo, si en un caso. Sí, que no te vean con el tema que... No, que ves. No hay nada peor que salir heriendo en una. Pero tienes razón. Lo importante es ir preparando todo para que en esta parte, si se da el resultado adverso, pues no te pase todo esto. Y bueno, ya finalmente en este primer bloque de qué pasa cuando pierdes, Mike, yo te diría, a ver, tú que eres experto en redes, hablaba mucho Maggie de sanar, de tomarse un espacio, hablaba Maggie de agradecer, de tener esa atención con toda la gente que creyó en ti, de luego pasar el duelo de negación y luego pasar al tema del diagnóstico. En tema de redes,
porque sí es un tema que muchos candidatos dicen, bueno, a ver, para empezar, muchos candidatos tenían una agencia o alguien que les trabajaba en la campaña. De repente pierde, pues ya no tienen para pagar, se quedan sin redes. A ver, es un caso muy, muy técnico en tema de redes. ¿Qué recomiendas tú a los candidatos que perdieron? ¿Cómo retomar sus redes? Porque ya no va a seguir la misma intensidad de 5 posteos al día, ya no tienen quizás a todo el equipo de campaña, tienen que hacer esto que dijo Maggie muy bien de su espacio y todo esto. Se viene esta dureza de que hay gente que se burla, que son cruel, que dicen, ahí está, no que ibas a ganar. ¿Qué tips les pudieras dar para cómo retomar en la derrota en las redes y no dejarlas caer, ¿no? Es que, mira, al día siguiente te levantas y dices, ¿qué pasó ayer? O sea, literal, viste como una película. O sea, Te atropellan. mames, ¿qué pasó ayer? O sea, me atropellaron. Porque aparte la jornada electoral se va hasta las 6, 7 de la mañana del día siguiente. O sea, la gente se va a dormir con lo que dice el INE o lo que dicen las autoridades electorales. Pero los que estamos en esto, pues sabemos que de pronto te dan 6, 7 de la mañana y ya no te quieres ni levantar. Claro. Pero a ver, algo que decía Maggie, me parece que Maggie habla desde el deber ser. O sea, el deber ser es que exista una persona que esté especializada en temas de fiscalización, pero muchas veces los candidatos en este país no tienen ni eso, ¿no? Peor aún para las redes sociales, generalmente es como que traen al primo o al sobrino poniendo los tweets, al sobrino que les sabe las redes, al amigo del jugador, no, el que le lleva la fiscalización, el que le lleva lo jurídico, y de pronto los candidatos como que tampoco se toman tan en serio. Eso es una realidad, no se toman en serio. Y muchos de ellos por eso pierden después en el proceso, porque la campaña no solamente es en el momento en el que salen en los debates, en la tele, en los noticieros. O sea, hay un proceso posterior que sigue siendo de campaña, o sigue siendo más bien electoral, que es justamente las impugnaciones, ¿no? Y en esos momentos, pues muchos de nuestros candidatos de todos los colores caen sus candidaturas, sus victorias, ¿no? Generalmente, porque pues no tuvieron un equipo profesional que estuvo haciendo el trabajo. Entonces, tanto pasa en la parte de financiera como jurídica, pero también en el ámbito de la comunicación. Hay que cuidar lo que comunican, ¿no? Y en ese sentido, justamente es algo que sí es importante reflexionar. Muchos candidatos, como decía, ponen ahí al sobrino o al primo, al que está estudiando comunicación, a hacer el trabajo de redes, ¿no? Y cada vez las redes, si bien han ido evolucionando, me parece que una de las aportaciones que más tiene una red social es la inmediatez con la que pueden informar y también desinformar, ¿no? Pero hablando de lo que podría ser un candidato posterior, pues es justo como limpiar la marca, justo de lo que vamos a estar platicando en estos programas, es cómo la comunicación también puede abonar para que el candidato vuelva a retomar su vida cotidiana después de haber comunicado, vamos a ganar 300,000 veces, y de pronto, no ganas, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Estuvo polarizando, ¿no? Claro que polarizó, porque también depende qué postura jugó durante el proceso electoral. Pero creo que ahí sí las redes sociales, me parece, son un vehículo que se pueden utilizar favorablemente para tus intereses, ¿no? Como candidato para aspirar, ¿no? Como, pues quizás no gané, pero me volví un líder moral con esa solvencia moral de hablar de mi comunidad, ¿no? Y entonces puedo seguir trabajando porque quizás un proyecto que terminó hoy aparentemente mal, en 3 años me puede dar la oportunidad de volver a... Lo aprovechas capital político, te reconstruyes para el capital Y político. las redes sociales funcionan para eso. Entonces, creo Tú que recomendarás como que recuperar la cotidianidad, digamos. Termina la campaña, ve poco y limpiando la marca. esto depende de cuál va a ser el objetivo que ahora va a tener esta persona, ¿no? O sea, ahí me parece que lo que sí creo es que un personaje que de pronto desaparece y luego se vuelve a aparecer 3 años después, es algo que me parece que no es correcto. O sea, ¿por qué? Me han tocado campañas que, oye, hace años que no uso nada. ¿Sabes qué? Porque al final del día hay personas que creyeron en ti. Sí. Y de pronto se quedan huérfanas, ¿no? Así como Pero que te sientes literalmente. huérfanas. Te sientes Entonces, Y ya las sobran, ¿eh? entonces es peor porque yo creí en ti, yo voté por ti. O sea, no hay, me parece, en este mundo democrático que tenemos o aspiración a la democracia que tenemos, que movilizar o persuadir a alguien para que te dé su voto. Claro. ¿Y qué pasa después cuando no ganaste y te desapareciste, ¿no? Creo que ese es el mantener ese apoyo, ese respaldo. Pues muy bien, este es el primer bloque. La verdad es que muy, muy interesante. Vamos a más adelante, ya rumbo al final del programa, a puntualizar los tips que aquí se han dado. Pero vamos ahora a una cortinilla para todos ustedes para que sigan. Continuamos en un momento.
Dato curioso sobre campaña. Líderes que compitieron en campañas hasta ganar. Abraham Lincoln. Elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1846, Lincoln promovió una rápida modernización de la economía a través de sectores como el bancario, los impuestos y los ferrocarriles. Debido a que en un principio había acordado no optar en un segundo periodo en el Congreso, ya que a su oposición a la intervención estadounidense en México era impopular entre los votantes de Illinois. Lincoln volvió a Springfield para retomar su carrera en la abogacía. Regresó a la política en 1854 y se convirtió en líder de la construcción del nuevo Partido Republicano, que tenía una gran masa de votantes en Illinois. En 1858, mientras participaba en varios debates muy sonados con su rival, el demócrata Stephen Douglas, Lincoln abogó por la abolición de la esclavitud, pero perdió ante este la carrera para acceder al Senado. En 1860, Lincoln se aseguró su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos de América por el Partido Republicano. Aunque apenas tuvo apoyo de los estados sureños, defensores de la esclavitud, arrasó en el norte y fue nombrado presidente en 1860. Winston Churchill, elegido diputado conservador en 1900, se pasó a los liberales en 1904, en el gobierno liberal de Asquith. Churchill se desempeñó como presidente de la Junta de Comercio y secretario del Interior, defendiendo la reforma penitenciaria y la seguridad social de los trabajadores. Como primer lord del almirantazgo durante la Primera Guerra Mundial, concibió y dirigió la campaña de Galípoli, pero después de que resultara un total desastre, se le degradó a canciller del Ducado de Lancaster. En la década de 1930, Churchill tomó la iniciativa al pedir el rearme británico para contrarrestar la creciente amenaza del militarismo en la Alemania nazi. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado de nuevo primer lord del almirantazgo. En mayo de 1940, durante la debacle en Francia, fue elegido primer ministro para reemplazar al dimitido Neville Chamberlain. Churchill dirigió la participación británica en el esfuerzo de guerra aliado contra las potencias del eje, lo que resultó finalmente en la victoria en 1945. Después de la derrota de su partido conservador en las elecciones generales de 1945, se convirtió en líder de la oposición. AMLO. Una de sus conclusiones es que el candidato cultiva entre sus seguidores la idea de que en México se necesita un salvador que lo rescate. La idea, de una figura similar a Chávez, un tema que surgió en 2006, cuando la estrategia de sus adversarios fue llamarlo un peligro para México, año en el que Andrés perdió su primera elección presidencial. En 2012 contendió de nuevo en la elección presidencial, pero fue derrotado por el mandatario Enrique Peña Nieto. Pero en 2018 el escenario fue distinto. Prácticamente todas las encuestas lo ubicaban como favorito para ganar la contienda que se definió ese 1 de julio. La tercera fue la vencida. Hackers del voto. Muy bien, pues continuamos con este podcast Hackers del Voto y bueno, ya hablamos acerca de qué sucede cuando pierdes una campaña. Ahora vamos a hablar de la parte bonita, que no necesariamente siempre es así, porque muchos se pierden, que es ¿qué pasa cuando ganas una campaña? Hay una frase que dice, la derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres. Y cuando ganas, pues también te transforma y se transforma tu entorno. Y vamos ahora con Maggie. A ver, Maggie, ¿qué tienes que hacer al otro día que ganas? Primero, personalmente, para no perderte, porque de repente, así como cuando pierdes, te da el bajón, te da una especie de tristeza, duelo. Cuando ganas también viene un engrandecimiento, ¿no? El ego se dispara. ¿Qué hacer para que no suceda esto y no pierdas este cauce de lo que la gente votó? Qué bonito es ganar. Cuando no, de veras que es el triunfo, es que es lo que decíamos, a ver, en la política, en las campañas, sobre todo, vives las emociones a flor de piel. Sí. O sea, se vive en emoción a flor de piel. Son emociones muy intensas. Cuando ganas sientes una gran alegría, una gran euforia. Yo creo que es algo que pasa. A ver, yo voy a seguir insistiendo con lo que decía. A ver, necesitas descansar. Es que, a ver, si no haces una pausa de descanso, me parece que no cierras el ciclo. Tienes que cerrar un ciclo de campaña. Sí. Tienes que descansar, tienes que darte tiempo para que tu cuerpo
baje toda esa inflamación, todo ese momento de estrés. A ver, claro. A ver, viviste 2 meses, por lo menos 3 meses. Digo, ¿cuánto duró la campaña presidencial? Que no me acuerdo, pero 90-10. O sea, una campaña presidencial de 90 días, las que menos duran 1 mes en México, por ejemplo. Pero a ver, tienes que descansar, desinflamarte, hay quien dice desintoxicarse, pero descansar, salir de tu ciudad, reencontrarte, a lo mejor, o sea, de veras ir a ver otras cosas, vivir otras cosas, eso yo creo que te puede ayudar mucho. También vienes otro dueño de campaña, porque a ver, vas a tener un momento, vas a hacer, seguramente, sí, en el caso de los alcaldes, en el caso de gobernadores y otros cargos ejecutivos, pues claro que vas a tener tu roadshow de medios, del triunfo. Es un momento de cuarto de paz, ¿no? La campaña tiene su cuarto de guerra, este es un momento de cuarto de paz, donde vas a agradecer, donde vas a tender la mano a tus contrincantes. Este es un momento así, es un momento también de roadshow, que eso hay que decirlo con toda claridad, pero necesitas otra vez recuperar tu rutina. Bien. Volver a, no, si habías dejado de ir al gimnasio, que es algo que seguramente en campaña ya no estabas haciendo, ¿no? Pero Subes de peso. no, a ver, seguro, pero muy probablemente subes de peso. Ay, no sé, las mujeres. Pero, La mayoría por las... sí, a ver, entonces vas a volver a ir al otro, es que, a ver, pasas por un proceso de inflamación, es decir, sobre todo el caso de las mujeres de cierta edad, vas a pasar por ese proceso, entonces necesitas como volver a tus niveles, ¿no? De equilibrio. Porque, a ver, cómo está tu cuerpo también va a influir mucho en lo que estás pensando y cómo estás actuando. Entonces, ¿qué es lo primero que puedes controlar? Tu cuerpo. Entonces, poder ir a tu rutina va a ser muy importante, recuperar la rutina. Por supuesto, vas a pasar también el duelo de campaña, porque todo el mundo se queda como que... el equipo va a estar... claro que generaste muchísimas expectativas. Si te ayudaron en la campaña con financiamiento, si te ayudaron en la campaña en el equipo, el partido, a ver, todo el mundo está así. Los que no te ayudaron llegan. Sí, yo te ayudé. sí, claro, a ver. Pero principalmente el equipo, a ver, es un momento de administrar expectativas. Claro. Entonces vas a tener que estar preparado. Y eso puede llegar a ser muy estresante. O sea, sí vas a necesitar saber administrar expectativas. Mi sugerencia, a ver, yo lo que las campañas ganadoras que tuve personalmente fueron de diputación. Son menos en una diputación, porque todo el mundo asume que tienes menos equipo. O sea, Claro. Bueno, pero era una diputación de cuánta gente, o sea, cuántas personas votaban. O sea, más de 50. No, fueron votaciones de 60, 70 mil personas. Claro, digo, hay alcaldías más chiquitas. Ay, no, alcaldías que se Pero se ve más de la perspectiva de la gente. No, pero Claro. su los puestos que quieren, ¿no? El poder la ejecutivo. gente, sí, claro, en una alcaldía la gente piensa en una presidencia municipal. Todos quieren No, puestos. todo el mundo quiere. A ver, entonces, a ver, sí es un momento de volver a ser. Yo sí creo que ganando no solo es la llamada. Ganando sí te tienes que dar el tiempo de ir a visitar a las personas. A ver, es de bien nacido ser agradecido. No hay nada como el agradecimiento. El ir con las personas que te financiaron, el ir con las personas que te apoyaron, los que te hicieron. Si te hicieron en una casa de la señora, te hicieron una reunión, ir y dar las gracias, no tiene comparación. Yo creo que eso es algo que vale mucho la pena. ¿Sabes? Algo que dices, Maggie, que es muy valioso. Digo, un personaje, no diré si es hombre o mujer, justamente que con quien trabajé, que decía, al día siguiente, después de haber perdido, yo recibí una sola llamada y nunca imaginé que esa llamada iba a venir de esa persona. O sea, de pronto tú, al día siguiente porque al final del día, como seres humanos, estamos en esto, ¿no? En el rush de pensar qué es lo que está pasando. La política, Claro. Y de pronto yo jamás esperé que esta llamada viniera de esa persona y que me dijera ese mensaje, ¿no? Y de pronto cuentas conmigo, estoy contigo, de qué manera te apoyo, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental. O sea, Pues a ver, lo que tú estás imagínate si ganaste. Si tú ganaste y le hablas a las personas clave y les dices, y los vas a ver, y ya ves, claro. Por ejemplo, el caso me parece que de una alcaldesa, un alcalde, una gubernatura, tienes que hacer una reunión con tu equipo. Digo, ahora hagámoslo a profundidad, ya desde un punto de vista más técnico y demás. Claro.
pero sí, yo sí creo que es muy importante la parte de recuperar rutina, desinflamar, o sea, sí. Desintoxicar. Desintoxicar todo lo que sucedió y agradecer, porque agradecer es un proceso que espiritual y en claro. términos de salud mental te va a ayudar mucho y administrar. Y que te ayuda a despresurizar también. Yo creo que cuando das la cara, cuando ganas, Claro y que dices, sí. a ver, sé que me agradecieron, estoy consciente de eso, la gente dice, bueno, ya me lo reconoció. Tampoco insistes, porque algo que dijiste muy importante, Maggie, es la administración de las expectativas. Y entonces te busca todo el mundo. Te buscan los dirigentes del partido, los compañeros de partido, el equipo de campaña, los proveedores, los medios. Todo el mundo quiere buscarte. No Y solo, ahora- no solo de tu partido, de otros partidos te sí, buscan claro. también. Y en esta parte de la administración de expectativas, yo te preguntaría, Mike, ¿cómo hacer? Porque luego pasa mucho, lo he visto en muchos candidatos, me dicen, oye, ¿cómo lo hago? Así, pusiste el ejemplo de que al otro día, cuando perdiste, te habla una persona. Cuando ganas, te llegan un montón de mensajes. ¿Cómo hacer? Entiendo que hay herramientas tecnológicas, todo esto, para que no empiece con el clásico, ya se le subió. Y te hago una segunda pregunta. ¿Cambiar el teléfono es opción del candidato ganador? Porque algunos lo hacen, porque se saturan de mensajes y dicen, no, ya no puedo. No, ¿sabes qué es Entonces, peor? ¿cómo Que administrar de esto? pronto el Contestarles. teléfono ya lo pasas al asistente, ¿no? O alguien más que lo responda por ti. Mira, yo creo que al final del día es entender esto, ¿no? O sea, el ser humano pues no te da para responder 200, 500 mil mensajes que te llegan al día siguiente, pero pues puedes ir pues poco a poco pues asignando, ¿no? A dar una respuesta, quizás alguno reciba un mayor seguimiento. Pero me parece que es fundamental justo en la administración de estas expectativas, pues hacia dónde vas a dirigirlo, ¿no? Justo vamos a estar platicando más adelante de hacia dónde van específicamente los proyectos cuando se ganan. Y es que de eso se trata, o sea, no solamente es responderle al líder del partido que quizás quiere que entre a trabajar gente contigo o que quiere un proyecto, no lo sé. O los vecinos, los grupos vecinales que también tienen mucha fuerza, los grupos comunitarios que te llevaron hasta ese momento. Pero a mí lo que me parece fundamental es que un candidato al final del día primero defienda la elección. Eso que en nuestro país es algo que de verdad... O sea, no confiarse, ¿no? Defender la es que es impugnación. una locura como todos a las 9 de la noche todos se declaran ganadores, ¿no? Entonces, de pronto, no va a pasar que llegó alguien con derrota al día siguiente, porque de pronto el del verde, el del azul, el del blanco, todos dicen que ganaron. Sí. Entonces, desde esa perspectiva, todos ganaron, ¿no? Creo que justo es cuidar la elección, creo que eso es muy importante, o sea, como candidato, como personaje, más allá de las llamadas, ¿no? O sea, es que hasta el último voto cuente, digo, el proceso es muy claro en ese aspecto, ¿no? O sea, tener tus actas, tener toda la información que se recaba para el proceso, tus representantes de casilla, que les paguen a los representantes de casilla, por amor de Dios, pero que justamente tengas muy claro que todavía hay un proceso jurídico de que debes de seguir. Claro. Y a partir de eso, hasta que tú tengas ahora sí que papelito en mano, ¿no? O sea, y papelito hable que te diga, ya eres formalmente fulano de tal y eres la persona electa, entonces ya quizás ahí sí puedes decir, claro. Y yo tengo una frase, perdón que te interrumpa, yo digo que hasta que tomes protesta. Digo, ahorita lo vivimos hace unos días con lo de Miguel Varela, que un día antes en Zacatecas, con todo y constancia. Hasta allá están llegando. Sí, claro. Hasta la toma de protesta, pero es cierto, porque no descuidar por el triunfo y la borrachera, digamos, del triunfo, la parte es que es legal. lo peor que pueden hacer. O sea, me parece que es justo esa parte de todos los candidatos, candidatos y candidatos que tienen que cuidar. Porque al final del día, justo creo que hasta la toma de protesta, pues ya estás tú ya en esas condiciones de decir, a ver, entonces sí, fulanito de tal, ¿para qué me busca? O ¿por qué quieren hablarme? O ¿de qué trata lo que vamos a hacer? O ir caminando paralelo, ¿no? Y lo puedes ir construyendo, pero creo que sí es fundamental sí decirles, cuiden la elección, cuiden su proceso. Buen consejo ese. Porque es cuidarlo desde antes, durante y posterior a. Sí, porque hemos visto muchos casos de esto. Y yo creo que son dos rutas paralelas. La parte jurídica, que yo digo que es que hasta que tomes protesta, que ahí legalmente ya no te pueden quitar. Y la parte de la construcción de, como persona, tu equipo, narrativa, conformación del equipo. Y aquí, Maggie, te quiero preguntar. Hay y hablo mucho de frases, dicen, un equipo es en la campaña, otro en la transición y otro en el gobierno. Entonces, a veces he escuchado esta frase y dicen, a ver, no todos los que me dieron en campaña van a entrar al gobierno.
¿cómo conformar un equipo después del triunfo? Hablemos de alguien que va a una alcaldía, un gobierno del estado o una presidencia de la república. ¿Es importante tomar a la gente que ayuda en campaña, sí o no? ¿Por qué? ¿A todos? Porque mucha gente dice, bueno, me meto a la campaña y ya me van a contratar. ¿Cómo complementar con gente que quizás no te ayuda en la campaña y que complemente el equipo? O sea, ¿cuál es tu opinión de esto, de cómo conformar un equipo para gobernar, desde la transición y para gobernar? Es que ahí está ahí está el manejo de las expectativas. Claro. Por eso es tan importante el tema que yo comentaba un poquito antes en la plática, el proceso de campaña, tú vas a contratar a los mejores. A ver, idealmente. Claro. Disponibles, los mejores, y literal, lo que te alcance. Porque así va a pasar. A ver, claridad. No, porque aquí vas allá a las campañas. Que no siempre lo los que te mejores alcanza. te cobran más. Sí, no, claro, ¿eh? O sea, no Vamos a hablar luego de consultores en eso. Sí. Hay que dejarle porcentaje, pero es buena frase. No siempre los mejores Sí, son los es que cobran más. importante decir que a las personas por su trabajo y por un trabajo realizado se le paga. Es un trabajo. Claro. Entonces, sí me parece que vale la pena decir, oigan, para el proceso de campaña, que son estos meses, esto es lo que se va a pagar. Y se paga. Y se cierra el proceso de campaña. ¿Qué estás diciendo con eso? Se termina aquí este compromiso. Y puede sonar un poco duro, pero es decir, no te estoy generando una Como expectativa cortando, de que me estás dando gratis para que luego yo te dé. No. Sí. O sea, aquí cerramos, me diste un servicio, me proporcionaste un servicio exitoso, profesional, fue exitoso, te pagué, cerramos. Bien. Y empieza un nuevo proceso. Eso me parece que es importante. Eso es Pero entonces, ¿esto fundamental. qué nos dice? Que entonces el proceso de administración de expectativas no empieza después de que te ganaste. O sea, el proceso de administración de expectativas empieza antes de que empieza la campaña. En donde tú dices a tu equipo, oye, a lo mejor tu particular, pues sí podría ser tu Hay me toca, o sea, o el que lleva tu agenda o la persona de tus redes. A lo mejor esas personas, pero a ver, no porque alguien haya llevado, y lo digo con toda claridad, tus finanzas de la campaña necesariamente tiene que ser el secretario de finanzas. O sea, a lo mejor no. Y se vale decirlo, decir, oye, vamos a probar. Sí me parece muy importante que sí, durante la campaña, sí puedes ir viendo en la campaña y sí puedes ir administrando que las personas que van a tomar los cargos directivos de tu gabinete sí lo sepan desde la campaña. Que bueno, a lo mejor no van a estar directamente en la campaña involucrados, no pasa nada. Sí. No pasa nada. A ver, no necesariamente, no confundamos, sí se vale, pero tiene que ver con claridad. Claro. Claridad. Me gusta eso. Administración de expectativas. Sí creo que para el proceso de transición sí sería muy importante que las personas que van a estar recibiendo, tú vas a nombrar para el proceso de transición de gabinete al director o al secretario de Te vas a finanzas, proyectar, digamos, ¿no? Para ya los vas bien. proyectando. Si vas diciendo voy a hacer este nombramiento y entonces la persona encargada de, o sea, la persona que va a tomar finanzas, pues va a ser la persona que va a tomar finanzas, ¿no? O sea, ya Eso es lo vas- lógico. lo vas haciendo. Pero yo creo que la administración de esas expectativas sí es importante. Bien. O sea, que en el mundo ideal, porque Mike me está viendo con cara de, siempre es así. No, pero mira, si quizás No, muchos siempre es compañeros así. que nos ven dicen, ¿qué está diciendo, May? Entonces, ¿para qué hago campañas? Voy para que me contraten. A ver, no, es que es cierto. Pero hay que vale tener la pena. claridad. Y si tú vas a apoyar una campaña, también tienes que exigir esa claridad. Sí se vale decir, oye, te voy a apoyar en campaña y quiero saber qué sigue después para mí. O quiero que me conozcas y veas mi trabajo para que me consideres en gobierno. A ver, pero entonces vamos dejando claras las cosas. Págame y cerramos el Correcto. proceso Y después y vemos. vemos. Pero Si entonces quieres o no. se vale Pero que lo los importante es equipos hablarlo. hablarlos. Ese es un punto importante. Y a veces incomoda, porque de pronto somos muy de valores entendidos. Es que yo te apoyé toda la yo caminé consigo toda la o luego pasa que Merezco ser director o secretario. Oye, porque o luego, de una pues, casilla. luego pasa que yo cuidé llevo toda la vida cuidando las casillas y tú, sí, pero a lo mejor no tienes la capacidad. O sea, ¿Perfil? a ver, Son perfiles. la claridad sí es importante. Ese es el punto Claridad neurálgico. para la de cada administración de decisión. expectativas. Y la administración de expectativas no se da cuando ganas. La administración de Desde expectativas antes. empieza antes. Va a haber ofendidos, sí, Sí. siempre va a haber ofendidos. Mm. Pero yo creo que vale muchísimo la pena decir, a ver, Sí, porque el ser humano aspira siempre a decir, yo me merezco, yo lo debo de obtener, ¿no? O sea, ver, siempre es creemos que normal. necesitamos
es normal. Más de lo que pudiera ser, ¿no? Pero hablando las cosas, y a ver, y otra cosa, si el candidato o la candidata electa que ganó quiere quedar bien con todo el mundo, ya valiste. Ese es un grave error. Oh, ya valiste. No hay mal. Entonces, desde el día 1 de que empiezas campaña, a cuando ganas, a cuando tomas posesión de tu gobierno, ¿tú crees o piensas que vas a quedar bien con todo el mundo y vas a ser monedita de oro? Olvídalo, ni le entres. Olvídalo, porque eso no va a suceder. No hay manera. Va a haber personas cuyas que no vas a poder quedar bien porque van a tener expectativas que tú, aunque se las hayas clarificado, van a estar superadas. Sí. Pero tú tienes que tener la capacidad humana, porque aquí no estás... A ver, Y si no estamos de el coordinador de campaña. campaña, de ser claros, ¿no? Totalmente. Pero a ver, lo que no tenemos... A mí me parece que es algo importante decir. No estamos administrando cosas, estamos administrando personas. Con historias, con emociones, con expectativas, con dolores, con... Aquí necesitamos entender que estamos tratando personas. Somos personas. Y a medida que entiendas eso, tu administración de expectativas es más efectiva. Por supuesto. Y es mejor. Y hay un tema aquí, fíjate, que acabas de decir. Yo tengo algo que les comparto a los candidatos y les para mí. Mi punto es, en la campaña, yo les hago el símil, es como que llenas un baúl de muchas moneditas de oro, le digo a los candidatos. Tu clímax es en la campaña y el clímax ese para mí es el día que ganas, que está toda la euforia y el triunfo. A partir de ahí, como lo dijiste, Maggie, al otro día empiezas a perder moneditas. Tú sabes como gobernante, primero como electo y luego como gobernante, con cuántas moneditas llegas al último día de tu gobierno. Es una administración de tu imagen. Y aquí va un punto importante. Hay un mood de campaña del candidato, pero ya es otro desde el primer día que eres electo y después como gobernante. Quizás en campaña se te permiten muchas cosas. La gente sonríe, es más alegría, te perdonas muchas cosas. Pero ya como electo, como bien dijo Maga, empieza el desgaste desde la decisión de quiénes te acompañan, quiénes no, a quién le contestas, a quién no. Y luego ya a la hora de gobierno y cada decisión. ¿Cómo, Mike? Decirle a los candidatos que ganaron, porque muchos no han tomado protesta, que entiendan esta parte de chip, que ya no son candidatos, porque luego quieren seguir haciendo chistes, quieren seguir como en este mood de campaña, y hay que decirle, a ver, ya no estás en campaña, y si vas, hay mucha gente que desde la transición, en que decía yo de las monedas, están perdiendo muchas monedas que ya no van a recuperar ni aún en gobierno. ¿Cómo cambiar ese chip? Pues mira, no sé, porque hemos tenido un presidente que justo ya va a terminar la elección, que nunca dejó de estar en campaña, ¿eh? Sí, bueno, O sea, es una excepción. decía Winston Churchill que la política era comunicar, comunicar y comunicar. Sí. Y me parece que justo el éxito de este personaje fue que estuvo todo el tiempo comunicando todos los días. O sea, nunca dejó de hacerlo. Entonces, nunca dejó de estar en el rol de dirigir una campaña, o sea, de estar como candidato, ¿no? Y me parece que ahí justo, digo, ya habrá un momento de analizarlo a profundidad, pero creo que muchos de los que hoy hacen política se dedican a estar campaña 24/7 full time. O sea, comunican si están desayunando, si están comiendo, qué van a hacer, cuál es el proyecto, si nació la bebé, cómo va a ser la hija, de qué color es los calcetines que están eligiendo. O sea, es de locura, ¿no? Porque las redes sociales justo te llevan a eso, ¿no? A saberlo todo en todo momento y lo consume la gente al final del día, ¿no? Creo que ahí sí es muy importante hacer justo una reflexión como equipo, ¿no? De hacia dónde vamos a dirigir este esfuerzo, cómo vamos a llevar esta campaña. Ahí para no cansar a la gente. Claro, para no cansarla, pero también para saber qué es lo que de fondo queremos que la gente quiera, que la gente sepa, ¿no? O sea, qué estamos realmente buscando para que nuestro electorado, sea que hayamos ganado o no, hacia dónde nos va a llevar, de qué manera vamos a conducir, ¿no? Ahora este proceso de comunicación y qué canales vamos a usar para comunicar. O sea, me parece que sí hay un plan estratégico de comunicación para el proceso previo, para el momento de la campaña ya formalmente y uno posterior, ¿no? Que ya te lleva a la transición, que aquí en México se llama ese proceso como de transición, donde como que nos vamos a poner de acuerdo tú y yo para ver cómo nos vamos a organizar y qué saldos vamos a entregar, y ya el día o la fecha indicada en cada estado es diferente, en cada parte de la república es distinto, qué día vamos a empezar y entonces cuándo comienza ya otra comunicación distinta, ¿no? Y creo que eso hay que tenerlo muy claro,
Porque creo que Maggie, pues sí habla desde el ideal y me parece, o sea, de eso se trata Claro, este programa, obviamente, de hablar desde el ideal y de cómo deben de ser las cosas, pero creo que desde la parte real de lo que ocurre es que también un poco en la cultura esperan o se dan cosas por sentadas entre equipos de campaña y candidatos o entre personajes, ¿no? Y muchas veces no lo hablan. Entonces muchas veces no es que haga caras, Maggie, tampoco. Bueno, mira, también luego viene a pero sí, valores de Dios, pero también luego viene Ya, en la medida que la gente se vaya más a no, eso entendí. va a generar menos crisis. De la cultura Totalmente. política mexicana es Coincido. creer que porque estuve contigo 10 años o porque estuve 5 Me la años, dejo. me vas a dar esa posición. Y no Y me lo merezco. Y me lo merezco y me la me merezco, toca. me toca. Y no siempre pasa eso. Tenga o no tenga el perfil. Entonces, luego se vuelve un problema, un berrinche, salen notas, de pronto la persona era la más cercana a ti. Bueno, es una locura. Creo que hablarlo, la comunicación, como lo dije, es comunicar en lo interno y también en lo externo. Eso es fundamental. Oye, y bueno, ya para tener este bloque de si ganamos, Maggie, y qué sigue y qué pasa, una cuestión muy importante y que creo que hay que tocar antes de llegar al último bloque es las propuestas de campaña. ¿Cuándo cumplirlas? ¿Qué tan pronto cumplirlas? Obviamente hay que incluirlas en el equipo de transición. Hay herramientas que muchos sacan que los primeros 100 días, 120 días. Tú eres una experta también en este tema de crear narrativa y propuestas. ¿Qué tan importante es tomar lo que agarraste en la campaña y hacer ver que lo estás cumpliendo inmediatamente o lo vas a cumplir? A ver, otra de las actividades que vas a hacer, y eso me parece que para ir concluyendo, además de tu asunto personal, de tu administración de expectativas, formalmente tú tienes que instalarte con tu equipo, te vas a ir a una encerrona con tu equipo de directores, con tu equipo de comunicación, o sea, con tu gabinete. Vas a irte a una encerrona de 3 días. Literalmente te vas a ir de la ciudad donde estés, y los vas a encerrar 3 días. De veras, es algo bien importante, una integración de equipo. Acabo de estar en una. Fueron con sus familias, o sea, de veras se hizo un ambiente un ambiente padre de amigos, de colegas, y haces una planeación estratégica. A ver, vamos a enunciar nuestra visión, y entonces quién ganó, la mujer que gana, el hombre, o sea, tiene que decir, esta es la visión, o sea, hacia allá vamos, este es el legado que vamos como gobierno, lo tienes que hacer en claros de campaña, eso ya lo sabemos. Mi visión, estos son los valores, estos son nuestros objetivos, estas son las actividades, aquí están nuestras promesas de campaña, 100 días, 120 días, es decir, y ahí tiene que estar el equipo de comunicación diciendo, a ver, los equipos de comunicación restal, el branding, el look and feel, todo lo que se necesita. Pero tú no, y de ahí surge tu plan municipal de desarrollo y demás. Es decir, no hay manera de que no hagas un trabajo. No vas a llegar el día 1 a escribir el plan municipal de desarrollo. Claro. De ninguna manera. O el plan estatal de desarrollo. Y que la gente tiene expectativa de que ganaste, Por tienes supuesto. que dar resultados. Por supuesto que sí. Y es un documento, es un documento técnico, es un documento legal. Pero si no se está comunicando, ustedes son más expertos en comunicación. Es decir, yo lo veo desde el punto de vista estratégico. Y es bien importante que el equipo esté sentado en esa planeación. Porque luego el equipo trae unas ideas, el jefe trae otras ideas. Y ahí empieza la Y no jala. gestión de la comunicación. Me parece importante que la planeación, Sí. ya luego para cuando hablemos de gobierno, sí irte a un proceso de planeación participativa con la comunidad. O sea, eso sí es más importante, ¿no? Que la planeación sea un proceso de comunicación participativa con la comunidad. Pues muy bien, interesante. La verdad es que lo que nos falta es tiempo para seguir platicando. Pero bueno, vamos a la siguiente cortinilla. En cada programa les vamos a estar compartiendo, como hackers del voto, una cortinilla con algunas recomendaciones de herramientas para campaña y para gobierno que estén al alcance de todos, para que ustedes las vayan conociendo y las puedan aplicar en sus campañas y en los gobiernos o en su actividad como servidores públicos que están realizando. Así que vamos a la siguiente cortinilla sobre herramientas para campañas. Tecnología electoral. App para campaña. Nation Builder es una aplicación de gestión de campañas basada en la web, adecuada para campañas políticas y organizaciones sin ánimos de lucro. Incluye funciones integradas de gestión de contenido y membresía que ayudan a los clientes a llegar a sus audiencias y a relacionarse con sus seguidores. Sirve a clientes de diversos sectores, incluidas organizaciones sin ánimos de lucro, defensoría, educación y gobierno,
y es adecuada para pequeñas y medianas empresas. Algunos de sus clientes son, por ejemplo, Amnistía Internacional, Airbnb, United Way, el Comité Estatal Democrático de Nueva Jersey y el Partido Republicano de Florida. National Builder permite a las organizaciones políticas a detectar las ubicaciones de sus seguidores y crear listas personalizadas para rastrear la información de seguidores para una orientación más eficiente. Ayuda a capturar la información de contacto de personas y organizaciones y vincular eso a varias plataformas de redes sociales, incluidas Facebook, LinkedIn y Twitter, para interactuar con los seguidores. Los clientes también pueden crear sitios web personalizados para interactuar con esos seguidores y realizar un seguimiento del progreso general de la implicación a través de un panel en tiempo real. Hackers del voto. Regresamos, compañeros, y bueno, simplemente para despedir y concluir este programa, y vamos primero con mi querido Mike Peñaflor. A ver, Mike, así muy concreto a todos los compañeros, si ganas una elección, 3 tips que hay que hacer y que no les puede faltar ahora antes de asumir que su cargo. Justamente, o sea, 3 cosas que me parecen fundamentales para una persona que llega al éxito es justamente saber, o sea, tener un ejercicio técnico previo de saber qué es lo que le tienes que decir a las personas. Muchas veces se piensa que hay que hablar por hablar o proponer por proponer. En el mundo ideal es que técnicamente sepan qué es lo que le tienen que decir. Bien. La segunda forma que me parece, la segunda cosa que me parece fundamental es de qué manera lo vas a hacer, ¿no? O sea, si hay un plan estratégico ya de gobierno, ¿no? Cómo se va a definir, de qué manera. Y el tercero es buscar, pues, que los talentos que tengas dentro de tu equipo de campaña, que de eso te puede servir para el momento del gobierno, ¿no? De la transición. Incluso para la transición hay personas muy específicas que te pueden ayudar y posteriormente al gobierno, ¿no? Si tienes esas 3 cosas, al menos, de cierta manera, logras llevar el triunfo de lo que estás haciendo, ¿no? De cuidar tu elección hasta el momento de tu toma de protesta y tus primeros días de gobierno, que me parece que esos son fundamentales y más adelante vamos a estar hablando de ellos. Muy bien. Y Maggie, bueno, y solo sumar lo que dijo Maggie, primero es desintoxicarte, llegar al equilibrio y el agradecimiento. Y Maggie, para todos los compañeros y candidatos y candidatas que perdieron y que seguramente nos están viendo, 3 tips para pasar el golpe, reponerse y seguir adelante. A ver, voy a seguir insistiendo en el descanso, agradecimiento a todas las personas que te ayudaron. Este proceso de sanar espiritualmente, psicológicamente, todos los aspectos, darte ese chance. Y el no desaparecer, que es algo que yo recupero de Mike, o sea, no desaparecer, no de pronto decir ya me voy porque perdí, me siento mal. Y es un no desaparecer para tener la posibilidad de reinventarte a futuro. Es decir, que finalmente puedas eventualmente darle cauce al capital político que hayas logrado, siempre viendo que eres más que un candidato o una candidata, más que político, eres un ser humano que tiene mucho que dar. Pues muy bien, pues ha sido un gusto estar con todos ustedes, compañeros. Esta es la primera edición del podcast Hackers del Voto. En el siguiente programa vamos a hablar de cómo iniciar una campaña desde cero. Si les gustó el podcast, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que es Hackers del Voto, y síganos en todas las redes que hay: TikTok, Instagram, Facebook, Hackers del Voto, así como está aquí el logo. Nos pueden seguir. La verdad que nos va a dar mucho gusto leer y escuchar sus comentarios. Muchas gracias, Mike Peñaflor. Gracias, Dani. Y querida Maggie Fisher. Gracias a todos, gracias por seguir. Hasta la próxima. Nos vemos. Thank you.